Buenos días, mis amados hermanos. El Señor me los bendiga grandemente. Espero que se encuentren bien con cada una de sus familias en este día, un día tan especial como es el primer día de la semana donde nos congregamos para adorar al Señor. Y sabemos que en el lugar de congregarnos no lo podemos hacer en este momento, pero sí en nuestros hogares. Estoy segura que cada familia está congregándose en su hogar, está celebrando su alabanza, su tiempo de oración al Señor, teniendo coinonía con el Espíritu Santo. Mis amados hermanos, como siempre, tenemos que mirar la palabra del Señor, tenemos que escudriñarla, tenemos que aprender de ella cada día. Hay un texto en Proverbios 16:17 que dice de la siguiente manera: cuando la vida de alguien agrada a Dios, hasta a sus enemigos hace estar en paz con Él. En otras palabras, queremos agradar a otras personas y en ocasiones, casi en cualquier cosa, para ganar aprobación. Sin embargo, Dios nos dice que es mejor depositar nuestra energía y agradarle a Él, tratar de agradarle a Él y no tratar de agradar a nuestros amigos. Y a veces por servirle a Él también podemos encontrar que encontramos enemigos sin estarlos buscando. Simplemente por nuestra fidelidad a Dios podemos encontrar enemigos, porque no vamos por el rumbo por donde ellos van. Entonces podemos encontrar esos enemigos. En su sabiduría, Dios puede hacer que nuestros enemigos desistan de hacernos daño, aun que tenga toda el deseo de hacerlo, aunque todo lo tenga planeado, aunque tenga todas las estrategias para hacernos daño, tenga todos sus planes, Dios puede hacerlo cambiar de parecer. Encontramos a Labán, hermanos, allá en el capítulo 31, versículo 17 en adelante, donde nos cuenta la historia de Jacob cuando llegan de su tío Labán. Y él le sirvió allí por sus esposas y por su trabajo, le sirvió 20 años, pero dice la palabra que su salario se lo cambió 10 veces y prácticamente cada vez era peor. Entonces él un día tomó la decisión con sus esposas, con estas dos hijas de Labán y sus hijos, y les dice, no, yo definitivamente debo de volver a mi tierra, debo de volver a mi padre. Tu padre lo que ha hecho es decir que yo me quedé con la riqueza de él. Entonces no es justo, porque yo no le he quitado nada. Dios es el que me ha recompensado el tiempo de mi trabajo con él en este lugar. Y se puso de acuerdo con sus mujeres y con sus hijos, y regresaron nuevamente a Canaán. Salieron de Padán Aram. Y dice que después de 3 días, su suegro, Labán, se da cuenta, suegro y tío, se da cuenta que él había huido con sus hijas y con sus nietos. Y él preparó un grupo de parientes y les dijo, no, Jacob se ha ido, vamos a ir tras él porque lo vamos a hacer regresar, le voy a quitar lo que se ha llevado porque son mis hijas y son mis hijos, y además se ha llevado todo mi ganado. Así que él prosiguió su camino con sus parientes para atacar a Jacob. Pero en el camino Dios le habló en un sueño y le dijo, no vayas a tocar a mi siervo Jacob, no le vayas a hacer daño. Así que cuando él llega a donde estaba Jacob, no le pudo hacer daño porque tenía la autorización de Dios. Le había dicho, no le vas a hacer daño a mi hijo. Cuidado con tocar a Jacob, no lo vas a tocar. Jacob no era perfecto. Jacob había cometido sus errores, pero
Dios lo amaba. Era el nieto de Abraham, era el hijo de Isaac, era el hijo de los hijos o la descendencia de la promesa de Dios, de donde vendría la simiente, el Salvador. Y dice la palabra de Dios que cuando él llegó allí, le habló de una manera que lo hizo, cambió, dijo: no le voy a hacer daño porque Dios, tu Dios me habló y no te voy a hacer daño. Y lo cierto es que terminaron en hacer un pacto. Hicieron un pacto, hicieron una comida, y dice en el último versículo, en el versículo 55, que al otro día se levantó y despidió a sus hijas y despidió a sus nietos, los abrazó, los besó y regresó a su tierra. Pero antes de eso, como testimonio, levantaron un monumento como testigo de que en ellos no había enemistad, que en ellos lo que había era amistad. Entonces el furor que él llevaba, Dios se lo torna en amistad, para que trate comedidamente a Jacob, para que guarden a Jacob, porque Dios amaba a Jacob. También encontramos que él tenía un enemigo que había dejado en casa de su padre, que era su hermano Esaú. Pues cuando Esaú supo que su hermano iba de camino, dice que tomó 400 hombres y se vino a encontrar a Jacob, su hermano. Pero ¿cuál sería la sorpresa cuando encuentra que traía muchísimas manadas de ovejas, de camellos, de vacas, de asnos, de niños, de sus esposas, y que había un presente especial para él, que le traía su hermano? Y su hermano, la noche anterior, había tenido un tiempo de coinonía, de comunión con Dios, de lucha con Dios. Y él obtuvo la bendición ese día. Y su hermano, en lugar de haberlo atacado, de haberle quitado, haberle matado a los animales, haberle matado a sus mujeres y sus niños, y a él, lo que hizo fue abrazarlo y besarlo. Eso nos lo dice en la palabra del Señor en el capítulo 33. Nos dice que eso fue lo que Esaú hace en lugar de haberle hecho daño. Eso es lo que hace Dios. Dios siempre torna nuestra ira de venganza de nuestro enemigo, la torna en convertirlo en una amistad. Convierte la ira, convierte el odio, lo apacigua y lo convierte en amistad. Y eso fue lo que él sintió, amistad. Dice que él lo abrazó, lo besó y lloraron. Lo perdonó. Después de que él había jurado que después de la muerte de su padre, él moriría, él lo mataría y le quitaría la vida por causa de que le había robado su primogenitura, por causa de que le había robado la bendición de Dios. Pero también encontramos que Dios puede apaciguar de una manera, convertir el hombre encarnizado, un hombre homicida, un hombre malo, un hombre perverso, perseguidor de su pueblo, de su iglesia, lo puede convertir en un hermano en Cristo y en un colaborador de la obra de Dios. ¿Quién es ese personaje? Ese personaje es Saulo de Tarso. Nosotros conocemos muy bien su historia, cómo él persiguió a los cristianos, cómo él aborrecía a los cristianos, cómo él buscaba testimonio para que fueran encarcelados. Y Dios lo convierte en un hijo de Dios, en un hombre pacífico, en un hombre proclamador de la bendita palabra de Dios. Mirando las Sagradas Escrituras, encontramos que tiene 13 cartas que escribe él, 13 cartas. Y es el hombre, es el discípulo o el discípulo, el apóstol que más obras abre, trabaja
como misionero, y donde quiera que él iba, predicaba la palabra. Así fuera perseguido, así tuviera que huir, como muchas ocasiones que tuvo que huir porque el pueblo, los hermanos lo ayudaban a huir. Pero él siempre fue un colaborador de la obra de Dios. Y es una doctrina que nosotros tenemos y que amamos y que respetamos muchísimo, las cartas paulinas. Dios lo convirtió en un hombre encarnizado de los cristianos, enemigo de los cristianos, y lo convierte en un ganador de almas, en un hermano en Cristo, porque como es hermano, hemos encontrado otro. Qué hombre para ser tan ganador de almas, formador, edificó, levantó muchas iglesias. Pero también encontramos que Dios puede también convertir un hombre en cuyos enemigos se tornan apacibles en mansos. Se tornan en mansos y apacibles. ¿Cuáles son esos enemigos? Encontramos a Daniel. Daniel el profeta era un hombre fiel, era un hombre de oración, era un hombre que no se avergonzaba de dar testimonio de Dios ante la corte. Él estaba allí en un puesto muy importante en el gobierno de Babilonia. Pero cuando se trataba de la fidelidad de Dios, él no negociaba sus principios. Él se mantuvo fiel, aún con la amenaza de que el que no lo hiciera era lanzado al foso de los leones. ¿Y qué pasó? Pues Dios convirtió esos enemigos en mansos y apacibles, porque no le hicieron daño. Dice la palabra que el rey aquella noche no durmió, que aquella noche estuvo en ayuno, estuvo en oración, estuvo en clamor, porque le dolía que le fueran a hacer daño a Daniel. Y al día siguiente se levantó y fue y lo llamó Daniel. Él creía que Dios lo había guardado. Y salió Daniel. Y le dice este hombre: el Dios en quien tú confías te ha librado de la boca de los leones. Y él le dice: sí, ese es mi Dios. Ese es el Dios que me guarda, que me cuida, que me favorece aún de la boca de los leones. Dios es maravilloso. Y Dios torna los enemigos en amigos. Pero también podemos ver que nosotros podemos, como decíamos al comienzo, levantarnos enemigos sin querer. Podemos encontrar enemigos que nunca nosotros les hicimos nada, pero solamente por el nosotros creer en el Señor podemos levantarlos como enemigos. Pero con nuestro diario vivir, con nuestra forma de actuar, con nuestra forma de tratarlos, de no pagar mal por mal, como dice la palabra del Señor. No debemos pagar mal por mal. Al contrario, nosotros lo que tenemos es que orar por ellos y, si es necesario, hacer bien. Que podamos tener fe y santidad, porque estas virtudes son agradables al Altísimo. Esto es lo que Dios quiere, que no paguemos mal por mal, sino que al contrario, los bendigamos y que nosotros podamos ser fieles testigos, como lo hicieron estos hombres, como lo hizo, como se dejaron utilizar Labán, como se dejó utilizar Esaú, que cambió su odio en amistad, como Daniel, un hombre feliz, cuyos enemigos se tornan mansos y apacibles. Y eso es lo que nosotros anhelamos. Hoy en día nosotros estamos viviendo una situación difícil, que tal vez nosotros la hemos puesto como nuestro enemigo: el tiempo, el encierro, la privación de muchas cosas. Pero tal vez este enemigo nos esté sirviendo para bien, nos esté encaminando para bien, para poder ver las cosas, meditar las cosas y poder decir:
podemos hacer las cosas mucho mejor. Como lo decía en una ocasión, hemos perdido tiempo, pero ya no vamos a perder más tiempo. Vamos a aprovechar al máximo el tiempo que tenemos. Vamos a cumplir con lo que Dios nos demanda, que seamos fieles, que seamos sus hijos de testimonio y que no importa los enemigos que se levanten, siempre serán nuestros enemigos más débiles que Dios, porque Dios es fuerte y Dios es el que lucha contra nuestros enemigos y no los va a convertir en amigos, serán los mejores amigos. Así que este tiempo es el mejor amigo para nosotros. Sigamos aprovechando de este tiempo y sirvámosle al Señor con todo nuestro corazón. Vamos a hacer una oración. Amado Señor, te damos gracias en esta tarde, en esta noche, en este día, Señor, en esta mañana. Pedimos, Señor, tu bendición sobre todas nuestras vidas, sobre todos nuestros hogares, sobre todas nuestras familias, Señor, sobre nuestro empleo, aún sobre nuestros enemigos, Señor. En este día los bendecimos, Señor. Los bendecimos a ellos y pedimos, Señor, una salvación grande para ellos. Bendíceles, Señor. Bendíceles, derrama de tus bendiciones sobre ellos, Señor. Y llena nuestro corazón de amor, Señor. Porque cuando la vida de alguien agrada a Dios, hasta nuestros enemigos hacemos que estén en paz con Él. Eso lo dice tu palabra. Gracias, Señor, porque tú conviertes nuestros enemigos en amigos. Muchas gracias, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mis amados hermanos, el Señor me los bendiga, me los guarde grandemente y tenemos confianza, yo tengo confianza, mis amados, que muy pronto nos vamos a ver, que muy pronto vamos a encontrarnos nuevamente con la ayuda del Señor. El Señor me los bendiga y me los guarde grandemente en este día. Bendiciones para todos.